Un saludo muy afectuoso para cada uno de ustedes que están ahora ya pues en este nuevo tiempo, esta nueva mañana, conectados ahora por estos medios. Gracias a Dios por estar acá juntos. Quiero dar inicio a este tiempo poniendo en las manos de nuestro gran Dios y Padre Celestial. Bendito Dios, Padre, tú eres el Dios eterno, el Dios que creó todas las cosas, el Dios invencible, el Dios único y verdadero, que tiene el control sobre todas las cosas, sobre todos los pueblos y sobre todas las naciones. Bendito seas, Padre, también porque tú nos dejaste revelada tu palabra y hoy pues lo vamos a expresar, lo vamos a mencionar, vamos a reflexionar. Así que, Señor, que seas tú mismo el Maestro que nos va a orientar por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos va a poner tu palabra en nuestros corazones. Te alabamos por esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero iniciar esto con algunas preguntas para reflexionar, quizá para meditar. Bueno, puedo ahora decir cuántas cosas usted pues ha emprendido en su vida y que las ha concluido. Tal vez pueden ser muchas, pocas. Usted puede evaluar o empezar a evaluar en este momento en su vida. Pueden ser obras que han sido grandes o pequeñas. De pronto sus estudios fueron concluidos, proyectos, negocios. Pronto pues usted se proyectó en un cierto momento para llegar a casarse, se casó, formó su familia. Bueno, son proyectos y planes a través de la vida. ¿Qué tal si usted trazó un gran proyecto, un plan, dice, donde quiero en este año, en 2 años, 3 años leer toda la Biblia, quiero reflexionar en torno a las Escrituras? Bueno, buen proyecto, no sé. Solo estoy mencionando como ejemplos para que usted ahora pues empiece a meditar un poco en todo esto. ¿Cuántas cosas de estas pues ha concluido? O algunas de estas por algunas razones se deterioraron, se destruyeron y quizá empezó nuevamente a construir y volvió ya pues a tener nuevamente como una obra concluida. Bueno, para pensar un poco sobre esto, pero de manera puntual. Yo quiero ahora mencionar con respecto a su vida en forma muy personal. Quiero decir que su vida en realidad es una obra, pero aquí preguntas una vez más, ¿esa obra que es su vida es perfecta? Bueno, de una yo podría decir que no es ninguna obra de nuestras vidas son perfectas acá, solo una muestra, ¿no? Usted va en la mañana, despierta, va al espejo y de pronto se mira y usted no está como muy complacido con su rostro, quiere hacer algo, quiere hacer cambios, bueno, en lo físico, pero también en lo interior, en su corazón. Usted va a detectar muchas cosas que no están bien. Entonces hay que ser sinceros, honestos, pues la obra de cada una de nuestras vidas no es perfecta en este mundo. Tampoco puedo decir está concluida, o entonces está inconclusa, o de pronto pues está destruida por algunas circunstancias que se vivió en el trayecto de la vida. Ahora aquí, más preguntas. ¿Quién lleva a cabo la obra de su vida? Bueno, puede dar respuestas, puede decir nadie porque no es necesario. La vida va en el día a día. O de pronto dice, pues yo soy el que llevo a cabo mi obra, es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Bueno, es un razonamiento, un criterio que se puede observar en este mundo. O de pronto pues dice, alguien más lleva el control de mi vida o lleva la obra de mi vida. Bueno, si son niños, adolescentes, está bien, sus padres tienen que estar bajo, o digamos tienen que amparar toda la vida de sus hijos, tienen que ayudar a desarrollar, a crecer. Entonces puede ser que los padres estén influenciando en la obra de su vida, hasta cierto punto está bien, pero si ya somos adultos, pues tenemos que ser de alguna manera como independientes. Bueno, veo casos que los jóvenes se casan y de pronto pues ellos ni siquiera ellos llevan su vida, si no tienen el control sus padres, sus suegros. Bueno, en el sentido también no es muy correcto, la Biblia no nos muestra esto. Bien, solo preguntas para reflexionar, o de pronto usted dice, no, pues la obra de que se hace en mi vida es Dios. Ya, buenísimo, si es así. Si es Dios, entonces, si es Dios el que está haciendo la obra en su vida, gracias a Dios, digo aquí,
y es una bendición. Pero se debe entender que Él en verdad es el que concluye cuando Él inicia una obra, y esa obra del Señor es perfecta. Entonces, ahora aquí yo quiero mostrar en esta mañana, si es así, que Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros, en su vida, entonces pues hay una responsabilidad de que nosotros debemos proteger esa obra maravillosa que Dios está haciendo en nuestras vidas. Esto lo menciono porque hoy vamos a ver ya casi una parte última de este libro de Nehemías. Hay que tomar en cuenta que pues Nehemías fue ese gran instrumento del Señor, ese siervo que Dios levantó para reconstruir todas esas murallas que estaban destruidas, que fueron derribadas justamente por descuido, por el pecado de Israel. En este caso, pues ahí en la ciudad de Jerusalén. Esto lo habíamos venido explicando durante todas estas semanas. Ya vimos cómo el Señor pues obró grandemente para que estas obras se inicie, esta obra de reconstrucción. Pues también ya vimos cómo se inició el trabajo, con qué obstáculos se encontraron. Bueno, ahora vamos a ver que esta obra grandiosa de estas murallas, pues vamos a ver que ya son concluidas. Ahí podemos ver en el libro de Nehemías capítulo 6, ya nos va a mostrar ya en detalle de cómo fueron ya, o cómo fue concluida esta gran obra. Bueno, con respecto a esto, quizá aquí para iniciar tenemos que hacernos una nueva pregunta. ¿Qué se debe hacer cuando Dios es el que obra en la vida, y sobre todo cuando ya ha concluido ciertas áreas o ciertas partes de nuestra vida? O como vamos a ver aquí en Nehemías, ¿qué se tiene que hacer? ¿O qué hizo Nehemías cuando ya la obra fue concluida? Entonces, aquí pues nos adentramos una vez más al libro de Nehemías capítulo 6, y vamos a empezar leyendo los versículos 15 y 16. Bueno, ponga atención a lo que nos dice aquí la Escritura. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Bien, entonces ahí está la obra concluida. Después de que la obra se concluye, como digo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué hizo Nehemías? Bueno, aquí hay unos 3 puntos importantes que quiero mencionarlos ahora. Después de haber leído estos 2 versículos, en primer lugar, podemos decir que detrás de una obra concluida hay que reconocer que el mérito es para Dios, o reconocer que Dios es el que ha concluido esa obra. Por eso aquí vamos a ver cuando dice que esta muralla se terminó el día 25 del mes de Elul, se reconstruyó o se había reconstruido en 52 días. Es impresionante. Este tiempo es un tiempo récord, o sea, para la magnitud de toda esa obra. O sea, esto es impresionante, 52 días. Ya vimos cómo fue este trabajo, fue impresionante. 24 horas, día y noche trabajaron, y a pesar que el enemigo estaba atacando, pero ahora está la obra concluida. Entonces ahora es el momento de reconocer que esta obra se llevó a cabo por el poder y por la ayuda de Dios mismo. Entonces, cuando vemos que fue en 52 días, podemos ver que aquí es en el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros emprendemos cosas y queremos que ya se haga enseguida, el otro día o ese mismo día, pero aquí es donde tenemos que en verdad perseverar y tener mucha paciencia. Cuando hemos empezado una obra y hemos puesto en las manos del Señor, esta obra tiene que ser concluida en el tiempo de Dios. Por ejemplo, Eclesiastés, por ejemplo, nos menciona ahí algunas cosas, entre ellas en el capítulo 3 nos va a decir que hay un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Bueno, en este caso de las murallas vemos que fue un tiempo donde se destruyó por descuido, como dije hace un momento, por el pecado, pero ahora Dios daba una oportunidad para reconstruir, y fue ahora un tiempo para construir, y fue el tiempo de Dios, el tiempo exacto que Dios puso para que esa obra sea concluida, y por eso
pues lo pongo aquí, hay que reconocer que Dios es el que ha reconstruido, es Dios el que tiene que llevarse el mérito. Por ejemplo, el rey Salomón en Proverbios, él mismo escribió con respecto a esto, nos decía en Proverbios 16:3, dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Mire, cuando las cosas están, o los proyectos, o la obra de nuestra vida mismo en las manos de Dios, pues vamos a ver tiempos donde vamos a ver ciertas cosas que se han concluido y en estos momentos hay que dar gracias a Dios. Es el mérito para Dios. Y es interesante que aquí en estos versículos dice en el 16, ¿no?, que cuando estos enemigos se enteraron ahí porque estaban atacando todo el tiempo, no dejaban que se reconstruya como tenía que ser, el enemigo se interponía, estas naciones vecinas, dice, cuando vieron que se cumplió, o sea, que se concluyó la obra, se sintieron humilladas, dice, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de ¿quién? De Dios. Es interesante esto. Todos los que estaban en contra hoy quedan maravillados y se sienten humillados, y lo interesante es que reconocen que todo ese trabajo se lo había hecho con la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí cuando estamos viendo que en nuestras vidas el Señor hace obras impresionantes cada vez? O sea, va haciendo, pero ojo, yo dije al inicio, si es que Dios en verdad tiene el control de su vida, si ha permitido que Dios obre en su vida, si toda su vida ha puesto en las manos del Señor, como estamos viendo aquí en Proverbios 16, entonces sí, las cosas se van a cumplir. Entonces, cuando vemos ya obras concluidas en nuestras vidas, pues en el tiempo de Dios hay que dar un testimonio. Esto tiene que reflejar, tiene que mostrar a los demás que el poder de Dios es el que ha trabajado en nuestras vidas. Es interesante que aquí estas naciones vecinas se humillaron y ellos reconocieron y dijeron, en verdad, Dios ha estado con ellos. Con esto quiero decir que de igual manera sería impresionante que personas que están muy cerca a usted, sus mismos familiares, vecinos, amigos, como sea, que puedan reconocer que Dios ha obrado en su vida y que se maravillen de Dios, que vean las maravillas de Dios en su vida. Usted tiene que ser un reflejo, un fiel testimonio de que la obra de Dios está concluida en su vida. Y claro, me refiero a concluida, ejemplos, solo como ejemplos. Puede ser que usted pues en un cierto momento se involucró quizá en el alcoholismo y usted reconoció esta situación difícil en su vida y clamó al Señor y puso en las manos del Señor todo esto, y Dios empezó a obrar en su vida, y de pronto pues el Señor concluye y le quita toda esta adicción y usted queda liberado de todo esto. Estoy poniendo como ejemplo. Entonces esto tiene que ser visible y las otras personas tienen que maravillarse de Dios, porque es una obra que ha hecho Dios, si es que usted ha puesto esto en las manos de Dios. Entonces, esto es un poco para comparar. Yo puse hace un momento que de una manera puntual, yo dije la obra en su vida. Ahora tenemos que analizar lo que Dios está haciendo en su vida. Y si ya esto se refleja a los demás, que entonces los demás no le alaben a usted porque digan, ¿usted qué hizo? ¿Cómo se esforzó? ¿Qué pasó para que haya salido de todo esto? Más bien, las personas que están cerca a usted tienen que dar la gloria a Dios, que sepan que Dios ha hecho la obra en usted. Entonces, pues, nuestra responsabilidad en este sentido es reflejar un buen testimonio hacia afuera o en nuestra familia. Que esto genere, que su vida, que es transformada por el poder de Dios, en otras palabras, podemos decir que refleje un impacto a los otros. Y que los otros, como estamos viendo aquí, reconozcan que Dios tiene el poder y se humillen en todo sentido, sobre todo cuando han estado en contra de su restauración, en contra de la obra que empezó Dios en su vida. Esto me hace pensar también mucho con un religioso que nos muestra en el Nuevo Testamento, Nicodemo. Este era un religioso, un fariseo que estaba ahí siguiendo la pista a Jesús.
él empezó a ver que detrás de Jesús había grandes cosas. No lo reconocía todavía como Dios mismo, como el Mesías, sino como un maestro que empezó a enseñar. Y por eso Nicodemo, como digo, siguió la pista y en cierto momento llega donde Jesús y le pregunta y le dice, ¿sabes qué? Yo reconozco que lo que tú estás haciendo es de Dios. O sea, todo lo que tú estás haciendo, todas tus enseñanzas, todo tu obrar es de Dios. Mire, claro, después conocemos lo que pasó con Nicodemo. Este hombre pues se convirtió al Señor, pero empezó a ver, él, en este caso pues claro, Jesús dio testimonio de su vida como hombre aquí en la tierra. Las personas no lo conocían como Dios, como Dios y como el Mesías, pero el testimonio y Nicodemo dijo, reconozco que Dios está detrás de todo esto. Esto es lo que quiero mencionar en cuanto a su vida, su testimonio. Si Dios está obrando en su vida y si hay obras concluidas, visibles en su vida, esto tiene que generar un impacto hacia los demás. Entonces, en primer lugar, como digo aquí, hay que reconocer el mérito a Dios, reconocer que Dios hace todo y por eso hay que decirlo, gracias a Dios. Si alguien viene y dice, esto está pasando, que no diga, es que yo hice esto, es que es por esto y por lo otro. No, usted en estos momentos debe decir, gracias a Dios. Gracias a Dios que estoy bien, gracias a Dios que he salido de todo esto, gracias a Dios que he podido superar, gracias a Dios que he concluido con todo esto. El mérito es para Dios. En segundo lugar, vamos a ver acá, siguiendo aquí, la obra está ya concluida. En el versículo 17 al 19, dice que en aquellos días los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto con Tobías, pues muchos judíos estaban aliados con él en vista de que era yerno de Secanías, hijo de Araj, y de su hijo Jonaán, era yerno de Mesulán, hijo de Berequías. En mi primera presencia hablaban bien de mí, pero luego le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, trataba de intimidarme con sus cartas. ¿Qué pasó ahora? La obra está concluida. Vemos que el mérito tiene que ser para Dios. Todos lo reconocieron, pero ahora el enemigo todavía no está conforme. El enemigo luchó, se metió para impedir que la obra se concluya. El Señor es el Todopoderoso. En este caso, esta obra estaba en las manos del Señor. Permitió que se concluya, pero el enemigo va a insistir. Estamos viendo aquí que todos estos nombres que da, ya los habíamos revisado, son estas personas que se opusieron desde el inicio para que esta muralla sea reconstruida. Y cómo van, dice ahí Nehemías cuenta, ¿no?, que en presencia hablaban bien de él, lo reconocían, tal vez lo felicitaban, qué bueno, pero cómo, pero era una trampa, porque detrás dice tramaba y mandaban cartas, lo intimidaban, y en estas cartas pues mencionaban, vemos en los capítulos anteriores, estas cartas que intimidaban, es que le estaban diciendo, es que tú con esto te estás ganando del pueblo para quizás ser el rey, y esto pues ya voy a comunicar al rey. Bueno, cartas que intimidaban y cartas que asustaban quizá a Nehemías hasta cierto punto. Bueno, la muralla estaba ya concluida, pero se dan cuenta, el enemigo está otra vez interviniendo. El enemigo no está convencido de todo esto. Entonces, cuando una obra concluye el Señor en nuestras vidas, pues hay que tener presente que el enemigo sigue en contra. No es que el enemigo va a descansar. Aquí estamos viendo que el enemigo quiere hacer algo. Si bien es cierto, la obra está concluida, pero el enemigo quiere otra vez derribar, quiere destruir. Y en esto sí hay que estar bien atentos y despiertos. Si Dios nos ha ayudado ya a salir de algo, gracias a Dios, pero el enemigo nuevamente está ahí. Entonces, aquí puedo hablar algo rápidamente de esto, de lo que es el enemigo. El enemigo, a primera instancia, siempre va a buscar oportunidades para destruir. Ya el Señor nos ha ayudado, pero el enemigo, repito,
va a buscar oportunidades para destruir. Y por ejemplo, ya pues el Nuevo Testamento nos menciona muchas cosas con respecto a esto. El Señor ya nos advierte, por ejemplo, en primera de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ojo, ¿qué es lo que dice aquí la palabra? Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. Y luego el Señor nos va a decir, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Una advertencia del Señor. Pues el Señor ya hace la obra en nosotros. En ciertas áreas, como estamos viendo, ya lo ha concluido. Pero el enemigo no está conforme. El enemigo quiere destruirle nuevamente. Por eso el Señor, pues aquí nos dice que debemos resistir al diablo. ¿Sí? En Santiago 7 se resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Aquí podemos poner un ejemplo, quizá en lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Miren, de pronto pues este año empezamos con esta situación difícil de esta pandemia, un virus que empieza a atacar a todos los pueblos, todas las naciones a nivel mundial. Y entonces nosotros tenemos que resistir, tenemos que combatir contra todo esto. Si nosotros pues no cuidamos o nos descuidamos en un cierto momento, así en la mínima, puede ser que este virus pues entra a nuestro cuerpo y nos puede enfermar. Cuánta destrucción que ha generado en estos últimos meses. Entonces, un poquito para comparar cómo es el enemigo. Miren, al mínimo descuido, puede ser que el enemigo entra y destruye. Otro ejemplo que lo tenía, era interesante, esto que estaba revisando. Mire, dice que un señor pues vende su casa a una buena oferta. Bueno, el comprador ya hizo la oferta y se rebajó mucho en el precio y claro, era una ganga. Entonces compró, le dice, pero yo le vendo con una condición. Dice, y bueno, ¿cuál es la condición? Dice, quiero que en este cuarto usted me deje poner un clavo. Bueno, era un poco raro, un poco extraño. Y conversan ahí la pareja que estaban comprando. Dice, bueno, ¿qué tiene de malo? Si él pone un clavo ahí y es una buena oferta de la casa, pues no nos va a estorbar el clavo. Entonces este hombre, el dueño que estaba vendiendo, coge y pone el clavo en la pared. Y él se fue. Bueno, todo parecía bien. Y de pronto llega el antiguo dueño, golpea la puerta, dice, sí, que le ayudamos. Dice, es que vengo a ver mi clavo. Ah, bueno, sí, es que esa era la condición. Él entró a ver el clavo, todo está bien, se iba, después de un momento otra vez golpea, ¿qué necesita? Vengo a ver mi clavo, necesito ahí colgar mi sombrero. Bueno, ya, y después se va, otra vez golpea y dice, bueno, ¿qué quiere ahora? Vengo a retirar mi sombrero porque está en mi clavo. Y esto empezó día y noche, entonces a tal punto que esta pareja ya no pudo resistir. No pudieron aguantar más, entonces tuvieron que vender la casa. Bueno, ¿qué estoy diciendo con esto? Miren, ese clavo es como una puerta abierta que a veces nosotros podemos dejar en la obra que el Señor hace. Y entonces el enemigo puede entrar y hacer de las suyas y a la final nos va a destruir con cosas insignificantes que a veces tal vez no nos damos cuenta. Pero el enemigo siempre va a buscar oportunidades para destruir. Así que mucho cuidado con respecto a todo esto, pero no solo que busca oportunidades para destruir, sino que el enemigo también va a infundir temor. Estamos viendo que aquí le está intimidando a Nehemías después de haber concluido con la obra. El enemigo infunde temor. Esto también me hace recordar otra historia de la misma Biblia. Ahí en el Antiguo Testamento, de igual manera, encontramos a Elías, este gran profeta. Ahí en ese tiempo en Israel, mucha sequía, 3 años que no llovía, porque, bueno, Dios estaba mandando un juicio de cierta manera, y todos la habían abandonado. Este rey Acab estaba ya preocupado, él había abandonado al Señor, invoca a estos profetas de estos dioses falsos de Baal para que ellos invoquen a sus dioses y haga llover, pero nada que ver. Entonces Elías en ese momento pues ahí lo reta. Dice, bien, aquí estamos, 450 profetas tuyos y yo, el único profeta que ha quedado, ¿no? Del Dios verdadero. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, voy a saltar un poco acá. Hicieron este ritual
Pero el asunto es que estos 450 profetas no lo lograron, invocando a sus dioses para que haga llover y consuma ese sacrificio que estaban ahí. Bueno, Elías invoca al Señor y Dios respondió, mandó fuego, consumió ese sacrificio y luego pues las nubes empezaron a oscurecerse y llovió. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué estoy comentando esto? Aquí está cuando hablo de que el enemigo infunde temor. Todo va bien hasta aquí. El Señor pues se mostró grandemente por medio de Elías. Pero después de esto, claro, estos 450 profetas huyeron y luego con la orden de Elías los mataron a todos. Pero la esposa de este rey Acab era una persona o una mujer también que estaba completamente en contra de Dios y por ende pues en contra de Elías. Y entonces cuando este rey Acab, el esposo, le cuenta a su esposa Jezabel, ¿qué hace esta mujer? Dice que envía un mensajero para que le digan a Elías lo siguiente. Le dice que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana hasta ahora no te he quitado la vida como tú le quitaste a ellos, a los profetas. Ahora es el enemigo que está infundiendo temor. Y miren la reacción de Elías. Dice que Elías en ese momento se asustó y huyó para ponerse a salvo. ¿Puede ver esto? O sea, todo está bien. Dios se había manifestado grandemente a través de Elías. Y miren lo que estaba aconteciendo en ese momento. Pero Elías se empieza a asustar y empieza a huir para ponerse a salvo. Dice, luego escapa de ahí, va al desierto y luego llega donde había, dice, un arbusto, se sienta a su sombra con ganas de morirse. Y dice, estoy harto, Señor. Empieza a protestar y le dice, quítame la vida, pues yo, dice, no soy mejor que mis antepasados. ¿Quién le intimidó? ¿Quién infundió temor? Todo estaba bien. Era el enemigo. Entonces hay que tener presente, mire, el enemigo infunde temor, el enemigo va a estar atacando y si usted pues con la ayuda del Señor ha salido de algunas cosas y tiene victoria en su vida, pues el enemigo le va a estar diciendo muchas cosas a su oído, susurrando, porque quiere otra vez destruir. De igual manera puedo decir que el enemigo también engaña, es un engañador. Ahí podemos ver también en Génesis, ahí empieza todo esto, ¿no? El relato en la Biblia en cuanto a este enemigo también que tenemos, que es el enemigo de Dios, que engaña. Ahí estaba Dios concluyendo una obra majestuosa como es la creación. Ahí estaba el hombre y la mujer. Y de pronto pues el enemigo está en contra, claro, como estamos viendo. Y ahí empieza a intimidar, a seducir a la mujer, con que Dios les ha dicho que no coman esto, y empieza sutilmente a querer destruir. Y aquí nos dice en Génesis capítulo 3, ¿no? En el versículo 4, el 5 en adelante, claro, como dice, la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, dice, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Qué interesante lo que está mencionando este enemigo. Y con estas palabras seductoras engañó en este caso a Eva. Y miren, en ese entonces pues se destruyó esa gran obra majestuosa de Dios. Descuido, no sé, ahí podemos ver muchas cosas con respecto a esto. Pero lo que quiero decir acá, cuando el Señor hace una obra en nuestras vidas, tenga presente que el enemigo sigue en contra y va a buscar una puerta para entrar y para poder destruir su vida. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer en tercer lugar? ¿Qué es lo que hizo Nehemías con respecto a esto? En tercer lugar, pues, entonces hay que defender, hay que cuidar esa obra concluida. ¿Y cómo lo hizo acá? Bueno, vamos a ver acá Nehemías, seguimos leyendo, ya estamos ahora en el capítulo 7, ¿sí? En el versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla, mire, ojo aquí, una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla, se colocaron sus puertas, y aquí viene, se nombraron porteros, cantores y levitas, y a mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios, como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén.
junto con Hananías, comandante de la ciudad. A los dos les dije: las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol, y volverán a cerrarse, y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. La ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían reconstruido. Bueno, ¿qué nos está mostrando ahora Nehemías? Ahí está la obra concluida, las murallas están listas. Dios mostrando su poder por medio de esta reconstrucción maravillosa, 52 días, una obra impresionante. Ahí está manifestando su poder. Los vecinos que estaban en contra reconocen que el poder de Dios, se humillan ante Dios. El enemigo empieza a atacar, el enemigo empieza a intimidar, porque una vez más quiere derribar esas murallas, o quiere derribar la obra que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y ahora pues, entonces Nehemías hace algo bien interesante. Empieza a defender y a cuidar esta obra concluida. Y ahí empieza a nombrar a ciertos profesionales para que ellos estén a cargo de toda la vigilancia y todo el cuidado. En este caso, pues dice que se nombraron porteros. Estos porteros eran los que iban a vigilar día y noche, que iban a estar pendientes de las puertas. Bueno, ya cerraron las murallas, pusieron las puertas. Entonces estos hombres tenían que estar vigilando día y noche para que el enemigo no entre. Tenían que cuidar todo lo que hicieron, todo lo que Dios ya permitió que se lleve a cabo. Ellos tenían que ser cuidadosos. Entonces puso porteros, puso cantores, levitas, todos estos tenían a cargo cosas importantes ahí para defender. Dice, les puse a cargo de Jerusalén, ahí junto con las personas más fieles, ahí estaban cuidando todo esto. Los porteros, dice, estaban en sus puestos. Los habitantes de Jerusalén montaban guardia. Bueno, ya puede imaginarse, esa muralla que fue levantada no estaba ahora nuevamente abandonada. Estaban muy pendientes, defendiendo, porque el enemigo seguía atacando. Entonces, para nosotros hoy en día, ¿cómo sería esto? Cuando estoy hablando, repito aquí lo que mencioné de manera puntual, su vida, mi vida, si Dios pues ha hecho obras majestuosas en nuestras vidas, la obra más grandiosa, como ya voy a mostrar enseguida, es ese cambio del corazón, el cambio de nuestra mente. Esto es la obra más grandiosa que Dios pudo haber hecho en nuestras vidas. Y poder empezar a ver las cosas como Él las ve, con una nueva visión, con nuevas expectativas. Bueno, Dios es grandioso en este sentido. Por eso estoy puntualizando, ¿no? Su vida, mi vida, lo que Dios está haciendo. Entonces, el enemigo está atacando. El enemigo nos quiere otra vez derribar. Quiere hacer cualquier cosa para que nuestra vida esté otra vez contra el suelo, o como a veces se dice, tocando fondo, como quizá en algún momento estaba su vida. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí Nehemías pues pone a estas personas para que vigilen, que defiendan, pero para nosotros, pues hoy tiene que ser de esta manera. En primer lugar, para defender y cuidar la obra que Dios ya ha concluido en nosotros, tenemos que guardar esa palabra de Él mismo, del Señor, en nuestros corazones. El Señor nos va instruyendo a través de su palabra, nos va orientando, nos va guiando. Entonces, esta palabra tiene que estar bien fundamentada en nuestros corazones. Recuerdo también lo que Dios ya le dijo a Josué cuando él iba a conquistar, en cambio ahí, la tierra prometida. Le dijo, sé fuerte y valiente y quiero que hagas una cosa. Solo te pido esto, ¿sí? Que medites en mi palabra de día y de noche y cuida y cumple con cuidado todo lo que está escrito acá. Solamente así tendrás éxito donde quiera que vayas. Esto le dijo Dios a Josué. Antes también ahí de empezar una obra también majestuosa. Pero eso es lo que hoy tenemos que también nosotros mantener ahí nuestra vida, guardando la palabra del Señor en nuestros corazones, porque el enemigo quiere arrebatar eso, quiere confundirnos, quiere engañarnos, quiere ponernos una palabra falsa, adulterada, que la verdad, que es la palabra de Dios, esté bien cimentada en su corazón.
Y eso tiene que cuidar. Y para eso usted tiene que tener un estudio serio de la Escritura. Porque hoy en día el enemigo pues también se aprovecha para entrar y mostrar una palabra, como digo, adulterada. Esto lo hizo desde el comienzo, como estamos viendo. Entonces tiene que guardar esa palabra en su corazón. Ya aprendimos del mismo Nehemías, tenemos que orar en todo tiempo. Esto es para nosotros defender y cuidar de lo que Dios ya ha hecho. Dando gracias, dice Dios, en todo. Y por eso Jesús decía, oren y velen. Oren y velen. Ya el Señor había enseñado a sus discípulos para que no caigan en tentación. Cuiden, defiendan lo que Dios ya ha hecho. Dice, nos está mencionando lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Guarden la palabra, oren en todo tiempo, pero por sobre todo, según lo que estamos viendo aquí en Nehemías, hay que servir con compromiso al Señor. Hay que ser un gran siervo en el reino de Dios, en esa obra majestuosa también que Dios está dando crecimiento aquí en este mundo, su reino. Hay que ser grandes siervos con compromiso. Miren, podría mencionar más, pero aquí yo puedo solo decir estas 3 cosas con respecto a cómo hay que defender y cuidar la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas y que la sigue haciendo. Pues guardando la palabra en nuestros corazones, orando en todo tiempo, ore. Esto ya lo he mencionado una y otra vez con respecto a todo lo que estamos viendo en este mismo libro. Pero ahora, como estamos revisando, muchas personas se unieron para vigilar. Esto es un servicio, sirviendo con compromiso al Señor. Así que si usted ha detectado una obra ya maravillosa en su vida, si usted reconoce esto y otros han visto esa obra en usted, pues usted debe ser ahora un gran siervo del Señor. Ese es el propósito también del Señor. Miren, como ejemplo aquí cuando digo hay que defender y cuidar, el Señor sigue obrando y de hecho así es. Miren, como ejemplo, aquí muchos de ustedes tal vez sí conocen acá el templo donde nos reuníamos antes de esta pandemia. Miren, tiene toda una historia este edificio. Nosotros, el proyecto era 4 pisos. Claro, aquí están los 4 pisos. Pero el proyecto era ir concluyendo cada uno. No era de una todos los 4 pisos. Entonces dijimos, bueno, si concluimos el primer piso, ya podemos adecuar y podemos usar. Y luego nos lanzamos al segundo piso. Y así fue, así lo hicimos. Mire, cuento esto porque cuando ya logramos, con la ayuda del Señor, levantar el primer piso, estaba adecuado, estaba pintado, estaba con todo, puertas, ventanas, todo listo para usarlo. Ya, entonces teníamos que, ahora, ahí estaba concluido, pero la obra no faltaba, era una primera fase. Teníamos que hacer el segundo piso, pero para eso teníamos que proteger del polvo, proteger de las paredes que se manchen, porque había mucho material que se usaba para seguir haciendo un segundo piso. Entonces teníamos que cuidar bastante, sobre todo en la limpieza, como digo, que no se rayen puertas, paredes, ventanas, que no se rompan. Todo un cuidado, porque ustedes saben en la construcción cuántos materiales que hay que poner, escombros que hay que sacar. Bueno, todos llevamos un cuidado. Ya, se logró el segundo piso. Bien, ahora el trabajo era doble. Cuidar 2 pisos porque había que hacer un tercero. Se concluyó el tercero. 3 pisos hay que cuidar porque todavía falta un cuarto. Bueno, cuando se concluyó todo, ya, bien, gracias a Dios. Todo el plan, todo el proyecto estaba completo. Pero esto fue en etapas. Digo esto porque así es nuestra vida, o así es como el Señor va obrando en nosotros. Él va concretando ciertas áreas de nuestra vida que nosotros ahora tenemos que proteger porque falta más. Como dije hace un momento, si el Señor le sacó de una adicción a usted, ya, gracias a Dios, cuide, porque de pronto pues hay otra área que el Señor ha empezado a trabajar, pero no hay que descuidarse de lo otro. Y así va el Señor concretando. ¿Saben por qué lo digo esto? Porque el Señor mismo nos dice que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la va a ir perfeccionando hasta el día final. Entonces, si puede ver, su vida es esto, en etapas. Por eso es que no hay que descuidar para nada, porque el enemigo va a seguir atacando, porque el Señor sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros.
Entonces, esta es la tarea, esta es la responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces, miren, quiero mencionar acá obras también concluidas del Señor. Y también después, pues, quiero hacer este paralelo con nuestras propias vidas. Obras concluidas del Señor, mencioné antes la creación. El Señor en 6 días creó todo lo que nosotros podemos presenciar y ver y más allá, que ni siquiera podemos entender toda esta creación tan maravillosa de Dios. Lo creó en 6 días y luego el Señor al 7º día dice que descansó y vio que todo era bueno. Listo, obra concluida, ¿sí? Obra concluida. Ya dije antes, viene el enemigo por descuido en este caso, de 2 personas ahí. El enemigo entra y destruye. Pero hubo otra obra que el Señor concluyó también en este mundo. La obra de Cristo en la cruz. Miren, Él viene acá, Dios desciende del cielo a hacer una obra perfecta aquí en este mundo. Y por eso cuando Él fue a la cruz, murió, antes de morir en la cruz, Él dijo, consumado es. En otras versiones dice, todo se ha cumplido. Obra concluida. Obra perfecta de Dios aquí en la tierra por medio de Cristo. Consumado es, todo se ha cumplido. Y por eso Dios nos va a decir qué es lo que hizo con Jesús. Dice, por eso Dios lo exaltó, dice, hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que ante el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2. Una obra concluida de parte del Señor. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito hizo todo esto? Para que usted y yo seamos salvos. Para que usted y yo tengamos vida eterna. Para que nosotros pues seamos liberados de la condena. Pero Él hizo una obra majestuosa ahí en la cruz por medio de su muerte y de su resurrección, para que hoy en día, como estamos viendo, todos doblemos nuestra rodilla y confesemos que Jesucristo es el Señor, el Dios eterno, el Salvador que todos necesitamos. De esto va a depender que nosotros podamos experimentar toda la obra maravillosa de Dios en nuestras vidas, hoy y para siempre y para toda la eternidad. Porque, miren, Dios puede hacer con esto, como estoy viendo, obras grandiosas en cada persona. Pero, repito aquí, es necesario que nosotros reconozcamos nuestro pecado, que usted reconozca su pecado, que usted se arrepienta y crea que Jesús es el único Señor y Salvador. De esto va a depender la obra más grandiosa en su vida. Pero se debe entender que Él concluye y hace una obra perfecta, pero es la responsabilidad de cada uno proteger, como acabamos de ver. La obra está hecha en nosotros. Él sigue puliendo nuestras vidas, pero tenemos que proteger, tenemos que cuidar. Por eso se debe entender que Dios es el que concluye obras perfectas en nuestras vidas. Pero, insisto, pero su responsabilidad, mi responsabilidad es proteger. Porque estamos al acecho todavía. El enemigo está buscando como león rugiente a quien devorar. Y no hay que permitir que el enemigo haga una vez más de las suyas en nuestras vidas, en su vida y en mi vida. Que el Señor pues le guarde en todo esto. Que el Señor esté en todo tiempo con usted y que Él sea siempre el que edifica su vida, el que edifica su matrimonio, el que edifica su familia, el que edifica cualquier área que esté en torno a su vida. Deje todo en las manos del Señor, todos los proyectos, y Él va a llevar a cabo. Y Él a su tiempo, pues va a mostrar que se concluye todo esto. Tenemos, repito, una obra ahí que Dios está haciendo en nuestras vidas por medio de Cristo. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Dios Padre, te doy gracias por tu bendita palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el único que puede hacer la obra perfecta en nuestras vidas.
Nosotros no somos quien para guiar nuestra vida. Nosotros no somos nadie para guiar nuestros matrimonios, nuestras familias. Somos imperfectos, somos pecadores, Señor. Esto lo reconocemos y lo confesamos ante ti, Señor, y tú lo sabes. Y por eso, Padre, queremos pedirte que tú seas el que tome el control de toda nuestra vida, porque eres el único que puede hacer obras perfectas, obras que impacten a los demás, obras que son eternas y para siempre. Te alabamos por esto, Señor, y dejo en tus manos la vida de cada uno de los que hoy pues se han conectado, de tu iglesia, Señor, de todas las naciones, donde están escuchando, Señor, tu mensaje, donde están siendo tocadas por tu gracia. Bendito Dios, que tú bendigas a cada uno y que tú mismo seas concluyendo esas obras maravillosas que tú haces en cada vida. Te alabamos por esto y nuestra gratitud en todo tiempo, bendito Padre. En Cristo Jesús, amén.